Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Muy buenos días, buen comienzo de este jueves, aquí ya uno de los últimos jueves de este mes de febrero y aquí estamos, como siempre, acompañándolos desde el primer mate de la mañana, como siempre les digo, en el desayuno con ustedes, los ganaderos, los productores del campo argentino y aquí estamos nosotros, por supuesto, con toda la información del sector. Y para el día de hoy trajimos varias notas recorriendo varios productores y el primero de ellos nos vamos a salir un poco de la ganadería para ir con otro tipo de producción, pero también de carne. Estoy hablando de la producción de porcinos. Una industria que ha crecido mucho en los últimos años, que ha tenido un gran auge, ha aumentado también el consumo para este tipo de producción. Bueno, ¿qué es lo que pasó con los productores? Eso lo escuchamos en primera persona por uno de ellos. Entonces estamos con Ricardo Ormechea. El negocio porcino o el consumo porcino viene creciendo y aceleradamente. Venimos de no tantos años para atrás, que un consumo per cápita por habitante año estaba situado en los 5 a 7 kilos por habitante. Esto era casi en su totalidad destinado a fiambres, a industria. Hoy estamos en los 20 kilos, kilo más, kilo menos, según ponga quien lo mida. Y el incremento ha tenido como destino el consumo de carne fresca. Es decir, lo vemos todo, el cerdo está en las carnicerías, el cerdo está en las parrillas, el cerdo está en el asado del domingo, está en la dieta de la semana. Tenemos buena prensa y tenemos buen costo, buen precio. Y con una proyección que en el año 2030, 2033 nos ubicaría llegando a a los 30 kilos por habitante. Esto en un consumo global de proteína animal por habitante que un poco más, un poco menos, está en alrededor de 110 kilos, es decir, tenemos una participación más que interesante. Y acá es donde me va a costar un poco explicar cómo en un negocio que crece, en un negocio que florece, en un negocio que tiene perspectiva, nosotros tenemos demandas, ¿no? Si querés, si te contesté la introducción, voy avanzando. Sí, primero cuénteme en qué consiste su empresa, su emprendimiento de porcinos y cuántos años hace que están con esto. Mira, nosotros arrancamos en esto, yo tengo 3 hijos jóvenes y los dos mayores estudiaron y el tercero cuando estaba terminando el polimodal me dijo, yo no voy a estudiar. Su opción de vida fue hacer una granja. Y bueno, lo alenté, lo apoyé, después se asociaron los hermanos, uno es contador, el otro es veterinario y ahí arrancamos. Siempre con la idea de que íbamos a hacer porcino y algunas otras cosas. Eh, Llegamos, es decir, arrancamos abajo de una planta, los chicos, Martín, que es mi hijo menor, iba al secundario y arrancamos con sus productos, contraturno en la escuela, bueno, él con la cuchara, así llegó a ser más de 2.000 metros de galpón, todo con fosa inundable, fabricó los slats, fabricó las primeras jaulas, realmente a pulmón, aprendió todos los oficios y así se fue armando el criadero. Después se asociaron los hermanos que pusieron su impronta, sobre todo cuando llegó el veterinario. Bueno, eh, nos nutrimos mucho de la CESPO en el INTA Marco Juárez. Quiero agradecer a Jorge Brunori, que siempre estuvo acompañándonos.
Y bueno, hoy lo tenemos todo confinado, todo en jaula, fosa inundable, con buena genética, eh, distribuyen los efluentes. eh, un criadero, yo siempre digo, más o menos con el paquete tecnológico que tienen los otros, hecho de manera bastante artesanal, hecho en casa. Nuestro negocio arranca por producir nuestros propios granos y bueno, hasta acá hemos llegado. ¿Comercializan en la zona, Ricardo, lo que producen? Mira, estuvimos vendiendo 10 o 12 años ininterrumpido, era nuestro único. Antes sí, pivoteábamos un poco en cada lado, porque cuando estás formando no tenés volumen, no tenés frecuencia y medio tenés que vender donde podés. Cuando llegamos a comercializar todo solos, es decir, solos a traer el speller, solos a cargar el camión, eh, estuvimos 10, 12 años con Mar del Plata, con un frigorífico, y el año pasado nos pasamos al frigorífico de Trenquelao. Ahora lo estamos haciendo en forma exclusiva con él. Bien, y bueno, y en líneas generales entonces, más allá de la introducción que usted me hizo, ¿cómo está hoy el negocio? ¿Qué es lo que falta? Porque siempre a la cadena cárnica le falta algo, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que hacer una gran distinción. eh, ¿Dónde estás parado? Yo, bueno, antes que nada te voy a decir algo. Yo pertenezco a la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, cuya sigla es CAPEMPOR. Ocupo el cargo de, de tesorero, protesorero. Por lo tanto, no sé si para mal o para bien, pero bueno, estoy bastante informado. Eh, nosotros tenemos una serie de reclamos. Nosotros estamos perdiendo granjas y no incorporando granjas. El pequeño productor está pasando un momento muy complicado por una serie de factores. Eh, si querés, te hago una breve historia, básicamente cómo venía el mercado, cómo se vendía y en qué situación estamos. Sí, por En la supuesto. década del 90, el cerdo tenía su lugar en el mercado de Liniers. Había una firma consignataria que una vez por semana subastaba cerdos y a partir de ahí todo el mundo del cerdo copiaba lo que pasaba en Liniers. Lo que hoy pasa con el bovino a partir de Cañuelas. Un mercado formador de precios. Bueno, en el 90 ese mecanismo se interrumpió, había ferias regionales, vos tengo entendido que sos de Bolívar y esto lo debés de dar fe. Yo era chico y con mi papá hacíamos algo extensivo y me acuerdo, una vez por mes cargábamos en un acoplado y íbamos a la subasta de Bolívar. Todo eso desapareció. A partir de ese momento pasó a ser un tema que el precio lo puso la demanda. Nosotros, nadie nos pregunta cuánto vale, nadie nos pregunta cuánto queremos, nadie nos pregunta cuánto. Hasta hace algún tiempo nosotros copiábamos en tiempo y en cuantía los aumentos del bovino, más o menos un poquito retardado, no llegaba. Subía el bovino, subíamos nosotros por detrás en la góndola, algo por debajo. Siempre ubicándonos debajo del precio del bovino. Eso fue así. Y te diría, tal es así que, mira, ayer buscaba algún dato. En diciembre del 23, el novillo valía 1.400 pesos. En diciembre del 25, pongámosle 4.100 pesos. Aumentó 192%. El cerdo en diciembre del 23, precio por magra eran 1.290 pesos, y hoy diciembre del 25 estamos en 2.020 pesos. Aumentó 56%. Por lo tanto, esa tachémosla. El bovino aumentó 192, nosotros el 56. Ya dejamos de copiar qué pasa con el bovino. Tampoco es en función de nuestros costos. Te cuento así dos o tres insumos qué comportamiento han tenido. El maíz en diciembre del 23 valía 150.000 pesos y en diciembre del 25 260.000 pesos. Esto da un acumulado del 73%. La soja pasó diciembre del 23 de 2,65
4,80 en diciembre del 25. Esto da un acumulado del 81%. Ten en cuenta que en la composición de nuestro costo, según la granja, pero podemos decir que el 50% lo gastamos en alimentación. Si en el 50% tuvimos este desfasaje, 56 en el ingreso y pongamos 75, 77 en el costo de alimentación, ya date cuenta que tampoco venimos en función de los costos. Algunos otros insumos se comportaron aún peor, por ejemplo el gasoil, que pasó de diciembre del 23, 733 pesos, a diciembre del 25, 1.779 pesos, aumentó el 142,7. Y el gasoil participa en mucho, molienda, distribución de efluentes y básicamente los fletes. Todo lo que viene a la granja y todo lo que sale de la granja, todos los fletes están puestos en gasoil. El que hace grano propio, todas las labores. Bueno, los núcleos y la veterinaria más o menos nos han acompañado en nuestra tendencia de incremento de precio en este último año. Es decir, el precio del cerdo hoy no está en función ni de cuánto vale el bovino, que es el rey de la góndola, ni de cuál es nuestro costo. ¿Cómo se determina el precio? Nosotros hoy tenemos un problema que se llama las importaciones. Brasil es un gigante, lo tenemos acá pared por medio, y de la noche a la mañana nos encontramos compitiendo con Brasil. Ellos manejan otros costos, es decir, por estos días estamos hablando de reformas tributarias, reformas laborales, todo apuntado a darnos competitividad, pero todo esto ya nos llevan 2 años. Nosotros venimos, en dólares siempre vale lo mismo el kilo de cerdo. Entonces nosotros hemos seguido con la pauta de devaluación, la tablita del 2 y después del 1, versus la inflación del otro lado. Entonces tenemos un acumulado de pérdida que sinceramente no sé cómo lo vamos a recuperar. Nos hablan de que tenemos que mejorar la eficiencia, que tenemos que mejorar la escala. Claro que el negocio hoy se está concentrando fuertemente, por no decir que ya está fuertemente concentrado, pero aparte de que los grandes actores de la cadena manejan algún otro eslabón, no son solo ellos, son quienes importan, quienes industrializan, manejan la cadena de comercialización, seguramente son los que van a estar en la exportación, y nosotros de todo eso no vemos nada, nosotros estamos en un solo eslabón, la producción porcina que recibe el precio que ellos nos ponen. Entonces, realmente la cosa se está complicando y mucho. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la conversación junto a Ricardo, pero la conversación siguió para seguir viendo qué es lo que pasa con los productores porcinos. Primero nos vamos a ir a una pausa muy cortita y continuamos con la conversación. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca.
Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. En el campo tenemos tiempo para honrar las manos que trabajan la tierra y el coraje de los visionarios que apuestan al desarrollo. Tenemos tiempo para enfrentar tormentas, esperar la lluvia y celebrar cada cosecha. Tiempo para pensar y encontrar soluciones. Tiempo para sumar tecnologías que optimizan la producción. Tiempo para hacer cosas online y tomar decisiones con datos buscando la eficiencia del negocio. Tenemos tiempo para crecer con cada reto, aprendiendo de la naturaleza y de generaciones que dejaron su huella. Tiempo para construir un futuro sólido y próspero, porque en el campo tenemos tiempo para mucho, pero nunca para bajar los brazos, siempre hacia adelante. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas por Radio Continental y Chacra TV con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. Seguimos, ahora sí, estamos de vuelta y vamos a ver qué es lo que pasa con el sector porcino argentino, porque como les decía recién, seguimos en la conversación con Ricardo Ormaechea, quien es productor de porcinos hace ya muchos años y nos contaba un poco de la actualidad del sector. Bueno, vemos el final de la conversación con él. Este año, bueno, han salido titulares a lo largo del año que ha crecido en estos últimos 10 años un 80% per cápita el consumo, lo que usted también me decía recién. Como título es el boom del cerdo en Argentina, ¿verdad? Qué ambigüedad. Mientras por un lado crece considerablemente el consumo, estamos hablando que no va de la mano con los precios, ¿verdad? No es lo mismo que pasa con la ganadería, que estamos terminando el año con precios históricos, pero el ganadero está más que conforme con esto, ¿verdad? Porque los números le cierran. No está pasando esto con los cerdos. ¿A qué se debe esto? No. ¿Que falta de políticas claras? Mirá, vos me estás anticipando los títulos. Tal cual. Eso es lo que cuesta explicar, que como en un negocio floreciente, nosotros no podemos tener una cuota de mercado, algún nicho en el mercado que nos permita también gozar de esta bonanza. Si vos me dijeras que hay un negocio en decadencia, la gente cambió la dieta, no quiere saber más nada del cerdo, ahora son todos veganos, ahora, bueno, te diría, está bien, lo acepto, pero no es este el caso. Hay un subsector que está pasando probablemente un boom equiparable al de la ganadería, con este mismo precio que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen un negocio integrado. El nuestro consta de un solo eslabón. Y a ese eslabón le ponen el precio otros. Entonces, nadie nos pregunta. Si yo hoy pido 200 pesos más por mis cerdos, nos los vienen a buscar. Hoy hemos llegado a estar semanas realmente felices cuando vienen y los levantan. Nosotros poco podemos hacer en cuanto al plazo de pago. Y te estoy hablando considero que tengo relaciones muy sanas con mis frigoríficos. Me cuidan porque yo los cuido, por lealtad, por genética, por frecuencia en la entrega, por todo lo que sea, pero vale eso, vale eso. Si él sale a vender la media 300 pesos más cara, las trae de vuelta al frigorífico. Entonces, el negocio que nos ha quedado a los pequeños productores, ahí no está la rentabilidad del negocio, ahí no está. Bueno,
Y muchos seguimos porque en general el productor chico hay mucho con grano propio. Caso nuestro, arrancamos desde poner en marcha el tractor, a pasar por todas las etapas, lo metemos al silo. Y bueno, y después es lo que sabe hacer. Yo te decía, mi hijo arrancó cuando terminó el polimodal y son más de 20 años de su vida. Es lo que sabe hacer. Entonces, medio sin sacar mucha cuenta, todos los días va a abrir el silo, en el silo hay, lo muele, no le pone precio a su mano de obra, no tiene en cuenta el capital, no tiene en cuenta las amortizaciones, no tiene, y bueno, vamos, ahí va, ahí va. Pero como futuro, si realmente a alguien le interesa la subsistencia del pequeño productor, salvo que vayamos a un negocio totalmente concentrado y bueno, sabremos lo que tenemos que ir haciendo cada uno. Pero yo creo que después qué, ¿no? Cuando el número de granjas se está achicando, el número de granjas se está achicando. ¿Y después qué? Bueno, la competencia con Brasil es desleal. Es desleal por más de un motivo. Primero porque dijimos, ellos son un gigante, nosotros no. Tuvieron un tipo de cambio que los benefició. Recién ahora, desde el 1 de enero del 26, la pauta devaluatoria va a coincidir con la inflación del mes. Si esto hubiese ocurrido 2 años atrás, no se hubiese producido esta diferencia entre una y la otra. Ellos tienen otra estructura de costos. Nosotros no por nada estamos tratando en el Congreso de reformar las leyes laborales, de reformar las tributarias. Decimos que los municipios tienen que readecuar sus gastos, bajar sus tasas, las provincias lo mismo. Todo eso, ¿quién lo sufría? La gente. Y bueno, ahí estamos nosotros. Y un último elemento, que también otra desventaja que tenemos con Brasil, y habrán escuchado hablar por estos días, es la ractopamina. No me voy a meter en esto porque veterinario no soy, hay gente mucho más capacitada que yo para hablar del tema, pero sí les cuento que es un promotor de crecimiento que mejora la conversión de grano en carne. Argentina no lo usa, Brasil sí lo usa, 150 países del mundo no lo usan, Estados Unidos sí lo usa. ¿Por qué dije esto? Brasil lo tenemos, Estados Unidos probablemente lo vamos a tener. Y ahora hablo como directivo de Capenpor, no hace muchos días nos invitaron a suscribir con nuestra firma, a adherir a un pedido para prohibir el uso de la ractopamina en la Argentina. Si bien en la práctica no la estamos usando, los frigoríficos exportadores para ir a otros mercados, ser país libre de ractopamina, tener eso en el oricho, les vendría fantásticamente bien porque despejaría todo tipo de duda de que esa carne está hecha libre de ractopamina. Nosotros esa nota no la firmamos, pedimos la inclusión de un párrafo que dijera quién se limitara el ingreso de carne con ractopamina, que es lo que hace Brasil. Como el párrafo no fue incluido, nosotros no firmamos la nota. Ahí hemos escuchado algún comentario como que nosotros estamos en contra de las exportaciones o similar, y quiero aprovechar para decir que no es esa nuestra visión. Nosotros somos empáticos con todos, y el destino de Argentina es ese, producir alimentos y en gran escala. Y esa medida hubiese sido más que acertada, pero ubicate, Lorena, en el caso nuestro. Cuando nosotros pedimos que también se impida el ingreso de carne a la Argentina que use la ractopamina en su ciclo productivo, no se incluyó. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro escenario? Peor que el que tenemos hoy. Por el lado del mercado interno iba a venir carne de Brasil, hecha con este promotor de crecimiento, lo que nos obliga a competir es desventaja y nos tira abajo el precio. Y la nuestra, con un certificado de calidad, libre de ractopamina,
podía tener otro mercado a nivel internacional. Ojalá esto se pueda rever, ojalá se le encuentre alguna alternativa, ojalá se den todas, ojalá podamos exportar libre de ractopamina, ojalá por el lado de las importaciones se pueda hacer algo, usemos la ractopamina todos, no sé, hagamos algo, pero ahora estamos en el peor de los mundos, tenemos un doble estatus sanitario. Bueno, La parte impositiva también es importante, ¿verdad? la parte impositiva, sí, sí, sí. Lo que nos pasa a todos, es decir, las guías municipales, los fletes, todo ha seguido el incremento, sigue. Ayer te iba a sacar bueno, hoy te saqué el de gasoil, iba a sacar el de la energía. No lo puse porque son todas cooperativas del interior y todas tienen distinto cuadro tarifario y bueno, era muy difícil de homogeneizar. Pero la readecuación de tarifas que tuviste vos en tu casa, la tuvimos en la granja, y vos pensás que la energía es un gasto importante. Generalmente calentamos con lámparas, es decir, en invierno nuestra calefacción es con energía eléctrica. Pero bueno, los costos, todos. Hemos hecho propuestas, porque la crítica sin propuesta entendemos que no sirve. Nos hemos acercado en más de una oportunidad a las autoridades. Nosotros lo que pedimos desde Capempor es la construcción de un andarivel, llamémosle, un sendero por donde nosotros podamos transitar y desarrollar nuestra actividad. Siempre lo hicimos. Nosotros hoy se nos propone ser un eslabón de la cadena productiva. Cuando nos hablan de integración, ser un eslabón, en lugar de ser el ciclo productivo completo, un eslabón del ciclo de una gran empresa. Por ejemplo, hay muchos modelos. A mí me traen lechones a mi casa, yo a cambio de esos lechones tengo que devolver tantos kilos, son más porque ahí está la genética, está bueno todo, y cuando llega a Capón, vienen a buscar los capones, netean cuántos kilos son de la empresa, cuántos kilos son los míos, a los cuales también le ponen precio, es decir, estaría peor que hoy. No me sirve. Nosotros queremos seguir siendo productores, productores porcinos, por todo lo que significa. Nuestro arraigo está en el interior, nuestras familias están acá, queremos la proyección familiar, nos comprometemos con el medio. Es un negocio que factura dinero, el ingreso es interesante, en pequeñas superficies se producen muchos kilos de carne, lo que no quiere decir que ganamos dinero, otra paradoja. Pero Claro. todo se derrama en el lugar. Nosotros acá, de acá ocupamos la mano de obra, acá ocupamos el albañil, acá ocupamos el fletero, acá ocupamos... Y no sé qué, así es como el interior va cada vez más empobrecido. Que cuando todo esto se termine de concentrar en grandes conglomerados, acá ni van a estar. Acá ni van a estar. También presentamos, si bien sabemos que son jurisdicciones provinciales, pero también seguramente se podría hacer algo desde Nación, que para nosotros no es un tema menor. Es que se legisle el producto artesanal, pero artesanal en la verdadera dimensión de la palabra, no haciendo uso de la palabra artesanal como se hace actualmente cuando todos sabemos que son procesos industriales. Esto no... Hola. Sí, lo escucho, Ricardo. Eh, Esto no es un invento nuestro. Otros países lo tienen, concretamente la Unión Europea, lo que más he leído es España, donde por estados, respetando los límites de cada estado, un pequeño productor artesanal puede comercializar sus productos. Y esto no agotado al cerdo, sino a los alimentos en general. Tiene otra legislación, tiene otros requerimientos, tiene otra inversión, tiene otros costos, tiene otros controles. Hemos andado y seguimos golpeando puertas con este tema. En España la dotación de capital es baja, son métodos básicamente con máquinas muy artesanal.
el número de personal entre titulares y dependientes no puede superar los 10, las recetas son artesanales, es decir, no es hacer cualquier cosa. Y hasta tiene un valor agregado. Hay muchísima gente que prefiere lo artesanal por sobre lo industrial. Esto se podría hacer con pilas de productos. Sería un generador de mano de obra, pero fabuloso, fabuloso. No quiero empezar a citar rubros, pero cualquiera que deje volar la imaginación. Bueno, quizás ahora que está tan en auge el tema de la desregulación y todos los días nos desayunamos con un par de desregulaciones nuevas, tenemos la suerte que alguien levante esta nota y diga, a ver, che, capaz que esto sirve. Y bueno, Ojalá. estaríamos dispuestos a conversar el tema. Bueno, Ricardo. También habría que pensar en revisar la política de importaciones. Como estamos, me parece que nos han puesto a competir con un país que tiene un montón de ventajas con las nuestras. Habría que pensar en algún mecanismo que transparente la formación de precios. Esto el año pasado lo charlaba con un operador de cañuelas que tengo trato, es decir, Paso de Chile, Daniel Blanco, y le preguntaba si Cañuelas no tiene la posibilidad de formar un mercado de cerdos, ya aunque no sea físico. Han pasado tantos años, hoy hay tantas herramientas tecnológicas que quizás sin trasladar el animal, lo podemos hacer virtual, pero sí que haya puja entre oferta y demanda y todos sepamos lo que valen las cosas. Bueno, lamentablemente en esta etapa del mercado de cañuelas eso no está previsto y no sé de algún otro mercado cárnico donde se pueda acudir. Como pensando para adelante, tiro, nos preocupa qué va a pasar el día que Argentina baje aún más las retenciones o elimine las retenciones. Yo creo que hacia eso debemos de ir. Como productor de cerdo, debiera decir, ojalá no pase. Como argentino digo, ojalá pase. Este país necesita generar divisas. Si no las genera con el agro, hoy por hoy, el resto todo vamos a ver. Entonces, el costos va a crecer y fuerte. Por lo dicho hasta acá, nosotros no podemos participar en la formación del precio. Entonces, es muy probable que eso también pase a ser un problema para nosotros. Esto lo venimos pidiendo hace bastante tiempo. ¿Qué nos vamos adelantándonos a los hechos y qué vamos a hacer cuando ese momento llegue? La cadena del valor agregado, eh, cuando escuchamos estos días, bajaron las retenciones el 1, bajaron las retenciones el 2, todos aplaudimos la medida. Yo también. Pero hay que mirar que muchos de esos granos, y ojalá fueran cada vez más, esos granos salieran procesados desde nuestro país. La famosa cadena del valor agregado. Cuando dicen el campo está bien, en el campo están los pollos, en el campo están los huevos, en el campo están los tambos, en el campo están los cerdos, en el campo están los lanares, en el campo están los bovinos, en el campo están las excepcionales. Entonces hay que tener un espectro mucho más amplio y mirar las consecuencias, positivas y negativas, y anticiparnos a los hechos y atenuar las consecuencias. Bueno, por último, quisiera hacer un comentario también, quien sigue más o menos el tema cerdo, verá que hay alguna otra agrupación con respecto al tema de alícuota de IVA que pregona para que la misma sea llevada al 21%. Te cuento. El mercado de las proteínas animales, básicamente, somos tres: los bovinos, los porcinos y la carne abierta. Los tres tenemos el 10,5% de IVA. Alguien dice que la alícuota tiene que ser el 21% para recuperar el IVA de las grandes inversiones. Y que todos los insumos que utilizan en el ciclo productivo ya están grabados al 20%. Bueno, esto es falso. Esto es falso. Los insumos que se utilizan en el ciclo productivo no están grabados al 21%, salvo algunos. Veterinaria, genética, núcleos, hay algunos, no lo voy a negar.
Lo que más se utiliza, que son los granos, están grabados al 10,5%. Y después hay varios que están exentos. Sueldos, cargas sociales, todos los impuestos, las guías, los retiros del dueño. En promedio, una granja que no invierte, no genera saldo a favor. Al contrario, da IVA a pagar. Entonces, lo que yo creo es que en lugar de generar un problema donde no lo hay, lo que tenemos que hacer, me parece fantástico que haya gente que esté en una posición o en una situación con viento de cola y de que van a hacer grandes inversiones. Lo que digo es, no nos traigan otro problema más al resto del sector. Entonces, no pidan que el IVA vaya al 21%, y después les voy a explicar por qué, sino que vayan por un bono de un reintegro de crédito fiscal, algo que puedan imputar contra otra. Usemos la imaginación, sentémonos todos y busquemos algo, pero no perjudicando a otros. Está bien. Bueno, Ricardo, Qué pasaría si, y acá termino, qué sí, pasaría si el IVA pasa del 10,5 al 21? Pueden pasar, hay dos opciones. O el neto grabado de hoy, que son 2.020 pesos, pasa a tener el 21 de IVA, con lo que se encarecería el producto. Acuérdense que yo hace 2 minutos dije, competimos con carne bovina y aviar, que todas pagan el 10,5. Si llegamos el lunes al mercado y el cerdo aumentó el 10,5, relativamente el bovino y el pollo automáticamente pasan a estar más baratos, con lo que va a haber un corrimiento de la demanda. Eso es el pensamiento de Doña Rosa. La otra opción, que es la más factible, es que por los mismos 2.020 más el 10,5, que es algo así como 2.200 pesos, por los mismos 2.200 pesos nos compren el capón, pero ahora ya con un IVA incluido del 21, con lo que el IVA, en lugar de ir para adelante, va a ir para atrás. Y nosotros habremos vendido el cerdo en vez de 2.020 a 1.900 pesos. Por tanto, me parece que la solución para recuperar los créditos en exceso que esta gente pudiera tener no es aumentar la alícuota. Ahí estaríamos en el peor de los casos. Bueno, eso era un poco de lo que está pasando en el sector porcino hoy en día, ¿no? Lo escuchábamos justamente de uno de ustedes, de los productores en el minuto a minuto de la actualización de los porcinos. Ahora nos vamos a ir a la segunda pausa de la mañana y ya volvemos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo.
En el campo tenemos tiempo para honrar las manos que trabajan la tierra y el coraje de los visionarios que apuestan al desarrollo. Tenemos tiempo para enfrentar tormentas, esperar la lluvia y celebrar cada cosecha. Tiempo para pensar y encontrar soluciones. Tiempo para sumar tecnologías que optimizan la producción. Tiempo para hacer cosas online y tomar decisiones con datos buscando la eficiencia del negocio. Tenemos tiempo para crecer con cada reto, aprendiendo de la naturaleza y de generaciones que dejaron su huella. Tiempo para construir un futuro sólido y próspero, porque en el campo tenemos tiempo para mucho, pero nunca para bajar los brazos, siempre hacia adelante. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas por Radio Continental y Chacra TV con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos de vuelta, ahora sí, con el último bloque de la mañana para esta mañana ganadera, con Realidad Ganadera por la pantalla de Chacra Televisión. Y si no nos siguen, los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a ir viendo todos los programas nuevos, van a seguirse informando sobre todo lo que sucede en el campo argentino. También los invito a que se sumen a nuestras redes sociales, como Revista Chacra, por supuesto, son más que bienvenidos, donde estamos cargando toda la información, todo lo que pasa en el campo, con maquinarias, con agricultura, ganadería, producción animal, los mercados, o cómo no, por supuesto, qué es lo que pasa en el mercado de Cañuelas. Bueno, este último tiempo un mercado atípico que ha ido en alza, justamente esta semana muy diferente, venimos de un fin de semana super XL donde las ventas han acompañado muy bien el sábado, después estuvo un poco más tranquilo. Bueno, esto es lo que sucede cuando hay fines de semana tan largos de por medio. Ahora sí nos vamos a ir a la última nota de la mañana y fue junto a uno de los médicos veterinarios amigos de la casa. Con él hemos hecho varias notas, charlamos de un montón de temáticas, pero esta última que hicimos es sobre sus capacitaciones solidarias. Él da muchas capacitaciones a lo largo del país, más que nada pensando en los otros y justamente con una mirada para ayudar al resto, al que lo necesita. Bueno, en este caso estuvimos hablando sobre lectura de comederos. Lo escuchamos a Fernando Gripaldi. Él es Fernando Gripaldi y nos va a hablar acerca de unas charlas solidarias que están dando a lo largo del país. Buen día, Fernando, un gusto saludarte. Mi nombre es Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, Lorena, buenos días a todos. Bien, bien, gracias a Dios. Esperando unos 36, 37 grados acá en San Luis. Ah, en San Luis, muy bien, en la provincia de San Luis. Bueno, somos un programa federal, tenemos invitados de todos lados, eso está bueno. En San Luis, sí, bueno, es una de las provincias que se nota mucho cuando hace calor. El viento, sobre todo, cuando están en periodo de sequía, el viento es letal allí en San Luis. Tengo experiencia de algunas veces que he ido a algunos remates o algunas entrevistas por allí. Pero una provincia hermosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, para mí venirme de Azul, de donde soy recién recibido, fue un desafío bastante interesante y distinto encontrarme con una ganadería como la que hay acá en San Luis, ¿no? Bueno, justamente, sos de Azul, provincia de Buenos Aires. Contame, bueno, cómo nace, bueno, estudiaste médico veterinario, eso lo sabemos, pero las charlas solidarias que estás dando a lo largo del país, ¿cómo surge esta idea? Mira, esta idea surge a partir de Sheila Galetti, en ese momento una futura colega, que en las redes pedía ayuda, tuvo un accidente muy grande, un accidente automovilístico muy grande, de la cual tuvo que pasar por 18 cirugías, y en un momento viendo la solicitud de ella, pues de un lugar de luchadores, como digo yo siempre, viendo que pedía ayuda en las redes, yo, además de trabajar como, digamos, como asesor, doy charlas de capacitación. Entonces un día le digo, mira, le digo, Sheila, te ofrezco 1 hora de mi vida, 30 años de experiencia, hacemos una charla virtual, cobramos una entrada y lo que recaudemos es para ir ayudándote en el tema de las operaciones y medicamentos y todo eso. Y arrancó yo en el 2023 y después empezaron a sumar, a través de verlo en las redes, otros colegas. Armamos un grupo de 14, 15 colegas
En el 2024 hicimos una saga mensual de una charla con distintas temáticas, reproducción, cirugía, nutrición, varias cosas. Y bueno, cuando terminamos con Sheila, por llamarlo de alguna manera, Sheila dijo, esto no termina acá. Todo lo que ustedes hicieron por mí, yo quiero hacerlo por otros. Bueno, esos otros fueron en su momento Guillermo, un colega de Río Cuarto, que lo ayudamos a comprar un tratamiento para una enfermedad grave que tenía. Y hoy estamos abocados a ayudar a María, que María está en Santiago del Estero. También pasó por un accidente automovilístico en el cual pierde a su pareja y está hoy sola, completamente sola. Y la idea, ¿cuál es? No sé si me voy por ahí es no solo la ayuda económica, sino también darle un poquito de ayuda y de aporte personal a estar con ella a pesar de las distancias. ¿Esto lo hacen entre colegas solamente por ahora? No, en realidad a las charlas se pueden sumar Sí, sumar a colegas, las productores, ayudas me estudiantes refiero. que A las ayudas ¿cómo? me refiero. No. Por ejemplo, María no es colega. No, María Ujú. fue una persona que nos descubrió a través de varias notas que nos hicieron el año pasado, digamos, de varios medios, y a través de conocer la historia nuestra se contacta con Sheila. Sheila, al ver que es una situación muy, pero muy similar a la de ella, dijo, Fernando, a María. Y el grupo dijo, a María. Y bueno, justamente hoy estamos por María. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Que nace la ayuda, como bien contaste, a través primero de una colega, después se expande y hoy puedan ayudar y llegar a más gente, ¿verdad? Contame cómo es la organización de estas charlas. ¿Son siempre charlas virtuales? Sí, son siempre charlas virtuales para tratar digamos, de convocar la mayor cantidad de gente posible y porque como somos colegas de distintos lados, nos cuesta reunirnos, salvo la que hicimos el año pasado, el 9 de julio, con los chicos de la agroveterinaria Fortino Este, que fue para ayudar en su momento a los damnificados del temporal de 9 de julio. Fue la primera y hasta ahora única presencial que hicimos. Pero sí, siempre son virtuales para justamente tratar de lograr reunir y acaparar la mayor cantidad de gente posible, que sabemos que la gente se suma muchas veces más fácil que hacer una transferencia o un depósito, porque es un intercambio muy lindo, porque la gente se solidariza con la causa y se lleva una capacitación. En este caso va a ser mía, pero se han llevado capacitaciones de colegas de Tucumán, de La Pampa, de Provincia de Buenos Aires, como te decía recién, todos con distintas temáticas. Muy bien, ¿y de qué manera se puede colaborar? Me refiero, hay un CBU, hay un alias, una vez que tomás la capacitación, ¿de qué manera lo devolvés? En la parte económica me refiero. Mira, en realidad, mira, te cuento un poquito, con la que hicimos hace un mes y medio atrás, con eso le compramos a María la silla de ruedas y el baño portátil. El año pasado la proveímos de ropa, que hicimos una junta de ropa y el lavarropa y algunas cositas más. Esto es, cuando nosotros armamos el link de inscripción para la charla, ahí figura toda la información y justamente, bueno, Sheila, como cofundadora de este grupo que se llama Ayudando se aprende, aprendiendo se ayuda, es la encargada justamente de ir tomando las inscripciones. Figura un CBU donde vos transferís, digamos, el costo de la entrada, que a veces, y esto lo remarcamos bastante, por ahí colegas o productores que no están con tiempo o se han cansado de escucharme, colaboran comprando la entrada y hacen un doble acto solidario, porque esa entrada que nos queda a nosotros, la vacante vacía, la vacante libre, se la donamos generalmente a un estudiante de bajos recursos. Entonces, la metodología es, después en el Instagram de cada uno, aparece el link de inscripción donde figura toda la información, el CBU y todo, vos te inscribís, haces el pago, la transferencia, y a partir de ahí Sheila ya va, digamos, anotando a los inscriptos pagos para el día de la charla, pasarles el link. Qué interesante, la verdad que te felicito, porque realmente estas charlas solidarias, tendría que haber más personas así, ¿verdad? Que ayuden a lo largo y ancho de nuestro país, por las cosas que pasan. Hablabas también de las inundaciones de 9 de julio, hace poco también pasó un tornado por mi pueblo, por Urdampilleta, partido de Bolívar, y realmente la gente fue muy Sí, solidaria. Yo soy de Urdampilleta, la gente fue muy solidaria, realmente ayudó muchísimo y se han hecho redes así, como vos decís, solidarias, quizá no de charlas, pero sí de colaboración a lo largo del país. Realmente cuando aparecen estos casos,
El argentino muestra la solidaridad, realmente que es mucha, ¿eh? Sí, sí, y además lo bueno que tiene en realidad es que es un intercambio. Vos nos ayudás a nosotros a ayudar justamente y atrás de eso aprendés o ves algo nuevo o repasás algo, porque por ahí muchas veces, a veces las charlas son, digamos, de temáticas son conocidas, pero los juniors, los estudiantes, a veces productores mismos también, ¿no? Decir, uy, me llevé esto nuevo que lo tenía, pero el hecho de escucharlo remarcado y todo, por ahí lo bueno es justamente eso, es que vos estás colaborando y a la vuelta a eso estás recibiendo, en este caso, una capacitación. Por eso el eslogan, ¿no? Ayudando se aprende, aprendiendo se ayuda. ¿Cuándo va a ser entonces la próxima? El tema me interesa mucho, te digo, ¿eh? Capacitación de lectura de comederos e interpretación de bosta. Esto apunta mucho también a los filoteros, ¿verdad? O a quienes trabajan en feedlot. Mira, mira, principalmente esta charla sí está abocada al encierro corral. Es como yo siempre digo, el animal no habla, no te va a manifestar, salvo que esté enfermo, su problema, pero sí leer los comederos e interpretar las botas te está diciendo mucho de la salud, no solamente de la salud animal, sino de la salud digestiva y de su performance productiva. Está abocada, pero por ahí a veces saltan preguntas cuando he dado esta misma charla otras veces con respecto a los campos de cría, pero sí, está abocada exclusivamente al feedlot. Metiendo más de lleno en este tema que me gusta y mucho también, ¿en qué hay que prestar atención si estás en un feedlot acerca del título, ¿no? Que es la lectura de comederos? ¿En qué hay que hacer hincapié, digamos, y poner el foco ahí? Mira, muchas veces en ver el comportamiento del animal cuando llega al mixer, ver cómo quedó el comedero a la mañana cuando haces la lectura, pero asimismo sumarle todo el entorno. Yo siempre digo que no es solamente ver un comedero lamido o un comedero semilleno, por llamarlo de alguna forma, sino que lo bueno también es apreciar que lo puede hacer el mixero mismo o vos, cuándo va a pasar el mixer por un lado, si hablamos de la lectura de comederos. Y con respecto a la interpretación de la bosta, es en la recorrida del corral ver cuántas bostas hay de aquellas que nos llaman la atención, tanto de la más fibrosa como de la más líquida. Y a través de eso y a raíz de eso se pueden evitar varias enfermedades o saber al menos qué es lo que le está pasando al animal, como vos bien lo decís. Justamente. Y de hecho esa interpretación de la lectura obviamente te lleva a no dar comida de más, a darte cuenta que estás entregando comida de menos y tener en cuenta muchas veces los factores ambientales, los factores climáticos, los factores de movimiento, porque muchas veces te encontraste con el comedero que le quedó algo de comida cuando venía con una lectura de cero, por ejemplo, que es que quede algo de comida, pero mañana, hoy a la mañana, por ejemplo, te encontraste con que quedó un poquito más. Bueno, ver si ese corral fue movido para una pesada, fue movido para una sanidad, fue movido para apartar gordos para cargar. Todas esas variables que por ahí a veces no tenemos en cuenta nos dan una lectura distinta a pesar de que estamos entregando la comida o la cantidad de comida que corresponde. E interpretar de lo que nos quedó en el comedero que sea comida y no que sea lo que el animal seleccionó que no iba a comer. Se habla mucho por estos tiempos de bienestar animal, ¿verdad? Cada vez se hace más hincapié justamente en eso. Sí, sí, justamente. Entonces, si vos a un animal digamos, lo mantenés hambriado porque no le aumentaste la comida, y bueno, ese animal no está bien, no está en su bienestar, y los factores climáticos, como te decía, alteran el estrés térmico, altera muchísimo el consumo. Un día de temporal altera mucho el consumo. Un día de viento, un día de lluvia, un día de frío. Cuando vos tenés, por ejemplo, como acá en San Luis, que vos conocés, tenés amplitudes térmicas muy grandes desde la mañana del invierno a la tardecita, ahí tenés variables de consumo bastante significativas. Lo mismo que en el verano, cuando las temperaturas son elevadas, repartir la comida en porcentaje distinto que como lo haces normalmente, 50 y 50, para justamente no encontrarte al otro día con un comedero que te sobró mucha comida porque hacían 37 grados, y yo siempre digo, con 37 grados, abajo un tinglado de chapa, con el plato que más te guste, con la mesa más hermosa que te pongan, no vas a comer. Bueno, Fernando, realmente muy interesante todo lo que hace. No solo esta charla que dan, este tema que es más que importante, sino también lo de las charlas solidarias, ¿verdad? Realmente una tarea espectacular. Felicito nuevamente a vos y a todo tu equipo, a quien te acompaña. ¿Esta charla cuándo se va a dar? La charla va a ser el jueves 4 de diciembre, 19:30 horas,
para arrancar 19:40, siempre hacemos un poquito de 10 minutos de tolerancia para aquellos que van llegando. Y bueno, como te decía, la metodología es entrar en Instagram de Ayudando Se Aprende, al mío, que es Patagón Gripaldi, al de Sheila Galetti, donde va a estar publicada la historia, va a estar publicado el post, y a partir de ahí pueden llegar de alguna manera al link de inscripción. Inscribirse, tomar la información de dónde hay que hacer la transferencia. Ya después ella se pone en contacto con cada uno para enviarle a ella el comprobante de la transferencia, y ella va haciendo, como te decía, el listado de inscriptos pagos para el jueves 19:30 empezar a pasar el link para que todos aquellos que se inscribieron y abonaron puedan acceder. Ahí estábamos viendo justo en la pantalla repartida que teníamos el logo Ayudando Se Aprende, aprender a ayudar. Así que bueno, para quienes quieran ser parte de esto, ¿verdad? Tan interesante que como vos bien dijiste, entren en Instagram y de ahí sigan los pasos. Te agradezco muchísimo, esta noble tarea realmente que hacen. Gracias a nombre de todos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe a quién le puede llegar o quién puede necesitar de esta ayuda, ¿verdad? Que es tan valiosa. Sí, totalmente. Mira, hoy Sheila es una sobrina en la vida que desde el año 2023 a mí me dio una satisfacción enorme el poder hacer esto por Sheila y por todos, ¿no? Pero el hecho de ganarte una sobrina virtual, como le digo yo a ella, es una satisfacción personal y humana muy, pero muy linda. Muy, pero muy linda. Gracias, Fernando. Y bueno, ya vamos a estar dialogando nuevamente acerca de otros temas que tengan en las próximas charlas, Muy interesante. Ya muchísimas gracias a ustedes, Lorena, por el lugar, porque la verdad que precisamos de esto. Como somos chiquititos, necesitamos de esto, y yo les agradezco a ustedes enormemente la posibilidad de poder difundirlo a través de Chakra TV. Bueno, esa era nuestra conversación con el médico veterinario Fernando Gripaldi, a quien aprovecho y agradecemos por siempre su buena predisposición para las notas y para contarnos un poco qué es lo que está pasando y cómo se van desarrollando esas charlas solidarias. Un placer, como siempre, el equipo de Chakra poder ayudarlo en la difusión. Ahora sí, nos quedamos sin tiempo, se acaba Realidad Ganadera. Hasta acá los acompaño yo, pero los invito a que se queden con el resto de la programación de Chakra TV. Nos vemos pronto. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vacas Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero.